Buenas tardes, una vez más desde la Biblioteca del Tao, en la comuna del Tao, una nueva entrevista a una escritora local, en este caso Sonia. Ella después va a decir su apellido porque me cuesta a mí esa pronunciación. Eh, y quiero que les vamos a mostrar este libro que está acá, que vamos a conversar sobre él, que se llama Raíces, Memoria y Tierras. Y ahí el legado de, que nuevamente nuestra entrevistada nos va a decir bien el nombre de su pariente. Eh, lo primero es, bueno, saludarte. Hola Sonia. Entonces, un poco ayúdanos con esto de estos nombres. Dinos el nombre del... Bueno, este libro es de Johann Schleyer-Brandt y mi nombre es Sonia Jung Johann Riebeck. Aunque ella tiene ese nombre, ella es chilena porque este señor, Johann, llegó en 1860. ¿Estoy bien en el...? Muy bien, muy bien. Hice la tarea entonces. Por lo tanto, ellos son chilenos ya, ¿cuántos? ¿Cuatro, cinco generaciones? A su hija Fanny, mi abuela, mi padre, yo, mis hijos y nietos. O sea, ya llevamos como ocho o cinco generaciones, estuve bien. Bueno, este libro, primero que todo, es un libro testimonial de un libro de investigación que hay dos partes en el libro que ahí vamos a ir comentando. En la primera parte, a mí lo que me parece increíble esto de que uno empiece a rastrear a sus parientes, ¿cierto? Hasta encontrar el primero que, bueno, en este caso de las personas que llegaron, porque acuérdense que Chile lo hacen dos, podríamos decir, dos grupos, que son los que llegaron y los que estaban acá. Eh, entonces hay uno que al irse hacia atrás, digamos, se queda uno en Chile, no alcanza a ir en el barco devolviéndose para allá, ¿cierto? Y esto configura, digamos, la raza chilena, digamos. Quiero que nos comentes, primero, ¿por qué hacer este libro? Bueno, este libro se inicia cuando yo tengo más o menos 40 años, eh, cuando muere mi padre, 40 y tanto, emocionalmente, por así decirlo. Porque mi madre me deja una caja, me dice, esto es para ti porque de tus hermanos nadie va a saber qué hacer con esta caja. Y en esa caja al abrirla me encuentro con más de 40 cartas escritas en alemán, en un dialecto difícil, que me demoré 10 años traducirla, con una prima, y una escritura. Y cuando veo la escritura, ahí tuve un feedback y volví hacia mi juventud, donde mi padre, antes de irme a estudiar ingeniería a la Universidad de Chile, me dice, nos están robando las tierras. Y yo estaba interesada en otras cosas. Para mí, ingeniería significaba un mundo al que yo desconocía, el mundo del conocimiento, de la tecnología, en fin, y el mundo de los hombres, ¿eh? Porque como niñita de las monjas en Chillán no tenía mucho acceso a esa parte. Y ahí entonces ligué a qué se refería mi padre con eso de que le están robando las tierras. Entonces rápidamente empecé a averiguar y me enteré que la familia, cuando muere mi bisabuelo, donan a la ciudad de Chillán 9 hectáreas a petición de él, porque como inmigrante él no vino a colonizar como vino la mayoría de los europeos a Chile, al sur de Chile, sino que él vino por cuenta propia. ¿Ya? En Alemania, mis ancestros vivían en un pueblito, Süderwisch, en Cuxhaven. Era, en ese tiempo estamos hablando de las dinastías austríacas y prusianas. Todavía Alemania no estaba unificada, eso viene después. Entonces, ellos eran parte de los que se llamaban los terratenientes, que eran personas que tenían derecho a tierra. ¿Ya? Entonces habían como castas bien marcadas, las monarquías, los condados, los terratenientes y lo que se llamaba el pueblo, por así decirlo. Entonces, él no vino dentro de las personas que fueron a buscar a Alemania para colonizar Chile. Él vino, no se sabe bien por qué vino. ¿Ya?
según mito familiar, era porque estaba molestando mucho los negocios familiares, entonces mejor mandarlo bien lejos para que no molestara. Eso es una especie de broma, pero tal vez fue verdad. Bueno, entonces ahí él eh, compra su primer campo en Los Coligües en Chillán. Por eso Chillán, ¿ya? Esa, la primera parte de la historia de mi bisabuelo es en Chillán. Ahí forma su familia. Yo tuve la suerte de ser criada en ese campo, jugar en esas viñas, por eso estas parras maravillosas, por eso me vestí de parque hoy día, de verde. Eh, entonces él se casa con una señorita de la alta sociedad alemana de Berlín, hija de un banquero, con, con mucha herencia. Entonces ahí empieza la segunda parte de la historia de Juan. Esta mujer tuvo 15 hijos, tuvo más, y muere desangrada en una carretela, no era carretela, en unas cabritas como se llamaban antiguamente, llevada por un trabajador del campo porque iba a ver a sus hijos muertos al cementerio, más bebés que había parido. Y ahí muere, 35 años. Una historia tremenda, bueno, pero genera un linaje inmenso. Eh, y entonces ahí hereda mi bisabuelo mucho dinero y compra las tierras, muchas tierras, desde cordillera a mar. Es toda una franja prácticamente de fundos y, y es en la Araucanía. Entonces ahí hay una historia que yo la quise saber también. Ese es otro libro, viene después de este, que es toda la relación de los españoles que, que gobernaron, digamos, mucho tiempo, que conquistaron esa tierra, después hay una amnistía, ¿no es cierto?, en que se les devuelve la tierra, después se les vuelve a quitar, y no sé si para bien de nosotros, pero para desgracia del pueblo mapuche, ¿no es cierto? Eh, mi bisabuelo compra tierras en una oficina de Santiago, como alemán que ignora todo lo que significa la Araucanía. Él vio un mapa, un plano, y dijo, quiero esto, ¿sí? Y dentro de esas tierras hay una tierra que hasta el día de hoy se considera sagrada, que es cerca del río Quepe, que es Millali. Uno de sus campos, donde todavía están mis primos ahí, mi sobrino, fue parte de la verdadera guerra que hubo contra los mapuches, sobre todo los que huyeron de Argentina, porque la historia es que primero eso es en Argentina, Argentina se alía con Chile y Chile le dice, nosotros también vamos una vez que terminemos la guerra del norte. Entonces termina lo del norte, Urrutia, el militar a cargo de ir al sur, ¿no es cierto? Le toca esta parte y él construye incluso un fuerte que está en ese campo de la familia. Bueno, es muy interesante la historia de este hombre. O sea, bueno, yo leí el libro y me parece un libro bastante interesante. Primero porque cuenta una historia que uno la puede, al menos yo cuando la leo, la leo como una historia. Este es una historia, digamos, es parte es una verdad. Pero uno también la puede leer, como la leí yo, digamos, como una novela, digamos, como una novela histórica. Está muy bien escrita, eh, es muy entretenida. Y esto de, claro, nosotros tenemos bastantes problemas todavía porque no hemos cerrado lo que se llamó la conquista. Ha costado cerrar este capítulo, el pueblo que era el pueblo que vivía acá, que era dueño de todo, es un pueblo que aún ahora sigue luchando, digamos, por sus reivindicaciones, ¿cierto? Entonces, claro, yo te veo a ti un poco preocupada de eso, pero más allá de que hay una preocupación de cómo se adquirieron estas tierras, el libro nos habla de un personaje, digamos, pero, pero también nos habla de ti, digamos, yo al leer el libro, sin que tú hables de ti, yo voy sintiendo como la persona que hace una investigación. Desde ese punto de vista es que yo tomo este libro y me interesa mucho.
cómo somos capaces de contarnos una historia que tal vez no nos contó nuestro padre ni nuestro abuelo, sino que la que tuvimos que descubrir. Quizás por qué, tal vez no te la contaron, no sé. Y me va pareciendo esto muy agradable a la lectura cuando tú cuentas, por ejemplo, que en Chillán, en un momento determinado, se juntan 200, tú das una cifra exacta, 203, 206, no sé, 200, claro, descendientes directos de este señor que van a ese lugar, digamos, buscando la reivindicación del clan, de la familia, ¿cierto? Entonces, esas cosas también me parece simpático o muy como parte de esta novela que leí yo, de que ese apellido, digamos, significara, tuviera una relación con los pescadores. Sí. Entonces, yo, digamos, me gustaría preguntarte eso, esta motivación tuya, que yo también, por supuesto, la tengo, soy investigador y me gustaría que me desarrollara ahí eso, porque más allá, por supuesto, de que el señor es simpático, es importante, ¿cierto? Viene de allá, nadie sabe por qué sale de un lugar y llega a otro, pero imagínese, se casa, tiene dinero, compra tierra y después es altruista, trata de regalar algo. Los chilenos como somos, así como también hubo, digamos, hacia los indígenas, los mismos chilenos, digamos, empiezan a sacar una parte de algo que no era de ellos. Cuéntanos un poco. Bueno, aquí se entrelazan varias cosas, ¿ya? Mi padre. Para mí, mi padre, en realidad, que era un alemán alto, ojitos celeste, muy hermoso, como mi bisabuelo, ¿ah? Eh, al que se decía que solo podía tener pactos con el diablo para ser tan hermoso, imagínense, en el sur. Yo no saqué nada de ello. Eh, Fue una cosa muy emotiva, muy emocional. Me motivó eh, la historia de mi padre en sí, eh, que tenía que seguir un poco como lo que se estilaba, ¿no es cierto?, para los alemanes de allá del sur. Y él renegó a eso, él no quiso seguir eso, eso es otro libro. Y entonces como una especie de castigo lo ponen en la escuela militar y bueno, eh, es una historia dura y que la descubrí en esas cartas. Me emocioné tanto con su vida, tanto, porque la descubrí las cartas de los amigos, la carta de los padres, qué sé yo, que dije yo voy a honrar a mi padre. Pero ¿cómo lo honro? Honrando a sus padres, a sus abuelos, y en el fondo que es una honra también para los descendientes, mis hijos y mis nietos. Ese fue un aspecto, y luego cuando descubrí cómo se habían robado las tierras, eran 9 hectáreas, y 9 hectáreas que el municipio arrasó con ellas por asuntos muy políticos, muy de cada alcalde quería tener más votos seguramente, entonces regalaba tierras y ofrecía tierras, construía cosas, poblaciones, en fin. Entonces, cuando nos reunimos en Chillán, no sé por qué, decidieron que yo era la persona indicada para reservar las memorias de la familia. Yo que no tenía idea de nada, de nada. Yo descubrí el nombre de este señor así, por la escritura. Pero en mi casa, ¿qué pasaba? Cuando hablaban los grandes, hablaban en alemán, para que nadie se enterara a los niños de lo que hablaban. Y a nosotros exclusivamente en Chile, en español. Entonces, yo creo que hablaban mucho de estas cosas, pero nosotros, como no nos permitían hablar alemán, sino que español, porque el alemán era para los grandes, quedamos ignorantes de todo lo que se vivía prácticamente. Por eso es una motivación doble. Y rescatar el parque. Claro, pero yo vuelvo a lo mío, ¿ah? Que es como a ti, digamos, a esta escritora. Yo, eso, o sea, yo entiendo el libro porque el libro lo vamos a leer, digamos, por supuesto la idea no es contar el libro, porque la idea es que la gente lo lea, porque aquí estamos desarrollando, digamos, la lectura, ¿cierto?
sino que a mí lo que te vuelvo a decir que yo lo leo como una novela, y a mí lo que me llama la atención es esta forma tan buena o bonita o bien hecha, podríamos decir, de escribir que tú tienes, más allá, por supuesto, de tu motivación, que es totalmente a través de contar la historia de una familia, pero cómo tú vas investigando todo esto que va saliendo en esta, porque por supuesto no es inventado, sino que es a través de tus investigaciones. Y quiero que nos cuentes un poco, porque tú estudiaste, tuviste algunas personas que te apoyaron, hay una señora ahí, ¿cierto? Que te fueron apoyando. Entonces cuéntanos un poco de eso para como mostrar por qué escribes tan bien, cuál es como, aparte de que por supuesto debe ser algo que está dentro de ti. Sí. Bueno, las casualidades existen y, y me invitaron. Una periodista amiga, Patricia Martínez Cox, ella me dice, mira, eh, existe una escritora que es muy conocida, que es Cecilia Beuchat, que tiene unos cuentos infantiles maravillosos. Sus libros están recomendados por las Naciones Unidas. Y dice, te vamos a invitar a que participes. Y eran puras descendientes alemanes, excepto Patricia. Eh, y bueno, fueron casi 10 años que estuve en ese taller y todos los días teníamos que llegar con unas 3 cartillas escritas y sin tener información me obligó a ir a las librerías antiguas, incluso en una, subir a un entretecho y encontrar arriba, encontrar una obra majestuosa así de todos los alemanes en Chile, que fue así como la Biblia para mí, apoyarnos entre las que escribíamos. Un día una dice, oye, tengo una carta de mi abuelo y nombra a un familiar tuyo que era dueño de un hotel, por el lado de mi padre, por el lado de mi madre, los Rivers. Entonces fue como una fuente de inspiración. Uno se motivaba con las historias de los otros y cómo se cruzaban, ¿vale? Y yo tenía una mente muy matemática porque con una formación de ingeniería muy estricta. Entonces sacar una palabra de mí era muy difícil y la profesora me obligaba. Yo le decía, es que no sé qué escribir, no sé, me tienes que traer 3 cartillas el próximo lunes. Entonces, esa insistencia, eh, recuerdo que la primera vez leí lo que llevaba y me dijo, no, esto no es terapia, porque yo en el fondo lo que había escrito era yo, así como que salió a borbotones lo emocional, el encuentro entre lo que había dentro de mí, en esa ignorancia de darme cuenta que no sabía nada de mi familia, y lo que tenía que escribir. ¿Ya? Entonces, fue un ejercicio de hartos años, todos los días lunes, toda una mañana. Y bueno, aquí salieron como 5 libros de ese taller. ¿Ah? Oye, pero también yo veo esto de que tú te criaste en un campo, Sí, en los, coligüe. los coligües, y eso también tiene que haber sido, porque tú tuviste 18 años, ¿eh? Como, Sí. cuéntanos un poco. Bien, yo nací en Chillán, me crié hasta los 3 años en el campo de los Rivec, ¿ya? En San Nicolás. De ahí muere mi mamá Fanny, que es la hija de este personaje de Slayer, y entonces mi padre hereda una tierra, ahí en los Coligües, se divide el campo, entonces él construye su casa ahí. Yo recuerdo cada clavo que clavó mi padre. Y yo, Para quienes quieran, digamos, leerlo, que no tengan, digamos, y acá va a estar para que abierto al público, digamos, de esta escritora que vive en Consistorial no, también, ¿no? En Guaylandia, Guailandia, disculpa. En Guaylandia. Guailandia, que vive en Guailandia y que también, digamos, ha hecho de este lugar su hogar, ya lo dije, ha hecho ya varias presentaciones y felices de que hayas elegido el Tao también para, inclusive agradecido de tu regalo para la biblioteca.